Ya tienes demasiados prospectos que te están llegando y comenzaste a enviar y enviar cotizaciones, pero te estás dando cuenta que no estás cerrando. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué está pasando esto y cómo puedo solucionarlo? Muchas de las veces la calificación dentro de nuestro embudo parece ser solamente una etapa más cuando la persona nos contesta. En mi caso, cuando las personas envían este mensaje de WhatsApp, yo tengo la posibilidad de escribirles de regreso qué es lo que necesitan. Y el momento en el que ellos comienzan a describir su necesidad, para mí es una calificación. Pues aquí estamos cometiendo un error muy común. No necesariamente el que me conteste o cuando me llega por una llamada o un correo solicitándome algo quiere decir que ya está calificado. Casi siempre perdemos esta parte de poder definir o calificar al posible cliente por la necesidad de vender y comenzamos a presionar una cotización o a empezar a hacer llamadas sin sentido sin que esto realmente vaya a representar una venta. Por otro lado, la forma en la que podemos corregir esto es muy sencillo. Primero tenemos que delimitar claramente cuál es el perfil que va a comprar mi producto o servicio. Esto siempre lo diseñamos desde una etapa más temprana, cuando podemos diseñar quién es esta posible persona que puede adquirir el producto o servicio que tenemos. Es decir, que le solucionamos la vida con esto. Más allá de los demográficos, era más bien qué problema le estábamos resolviendo a nivel detalle. Cuando llegan este tipo de prospectos, donde todavía no sabemos mucho de ellos, la parte más importante es realizar una labor consultiva, preguntarles varias cosas para entender el problema real que están teniendo. Muchas veces solamente llegan preguntando por precio, pero el que te pregunta por precio no necesariamente es un cliente. ¿Por qué? Porque se puede encontrar en una etapa muy temprana, quizá está en un esquema comparativo y seguramente no ha entendido el valor que tiene la solución que le puedes proponer. Entonces, para poder dejar eso en un lado y que eso, el tema del precio no necesariamente califica a la persona, tenemos que aprender a hacer preguntas concretas. Estas 4 preguntas te van a poder ayudar para identificar si es una persona calificada si aún no lo tienes definido. Lo primero sería saber si la necesidad que tiene sí se satisface por completo con tu producto o servicio. Aunque suene burdo, muchas veces solamente solucionas partes y no el problema completo. Segundo, saber qué tan inmediato es resolver el problema y cómo le ayuda a esta persona el que tenga ya una respuesta. Porque si no hay urgencia, la persona va a esperar mucho tiempo hasta que sea el momento adecuado para poder comprar. Lo tercero sería quién toma la decisión de compra. Muchas veces hay varios tomadores de decisión y estos tomadores de decisión pues tienen cierta injerencia en la compra, pero no necesariamente quien está hablando contigo en ese momento es quien va a definir si lo quiere o no lo quiere. Sin embargo, ese sí puede ser uno de los voceros del valor que tú le estás proponiendo y de que la solución va a quedar resuelta. Y lo cuarto y más importante es que realmente el presupuesto que tiene compagina con el servicio o producto que tú tienes. A veces por la urgencia de vender terminamos adecuando precios de una u otra manera, pensando que la toma de decisión va a ser más fácil por un esquema de precio. Pero aquí ya hubo todo un camino que tuvieron que recorrer para ser calificados. Y entramos a una cuestión importante. Después de esta calificación, ¿qué sigue? La famosa cotización. Y es lo que yo te platicaba. Muchas veces me pasó que enviaba y enviaba cotizaciones o el equipo enviaba muchas cotizaciones y era un número que le interesaba demasiado al dueño de negocio. Entre más cotizaciones sentía que tenía más oportunidades de vender. Pues la realidad es que esos números demasiado inflados, cuando tenía que revisarlos de manera mensual, no siempre eran buenos. Y segundo, demeritaban la moral del equipo o en algunas veces, pues cuando yo me tocaba estar enviando y enviando cotizaciones, también pasaba este tema de frustración porque no las podía cerrar y era un número demasiado alto como para perderlo en una oportunidad de venta. El enviar una cotización representa un paso más allá de la calificación. El enviar una cotización significa dejar de manera escrita el acuerdo de la solución que tú le vas a poder dar al cliente. No necesariamente va a descubrir algo nuevo en eso y eso es creo que uno de los problemas principales que tenemos como vendedores. Creemos que la cotización forma parte del proceso de decisión del cliente cuando ya más bien es una forma de que él pueda ver físicamente los acuerdos que vamos a llevar a cabo cuando él adquiere el producto o servicio. La cotización no se envía, se presenta y creo que ese es uno de los problemas más comunes, que siempre decimos el famoso, bueno, te envió la cotización y ahí la revisas. No, la cotización enviada o más bien presentada debe de tener un acuerdo de tiempo siguiente y este acuerdo de tiempo involucra qué va a hacer. Te lo voy a mandar, pero vamos a revisarla, vamos a dejar de una vez definida la fecha, la hora y en esa la presentación de la cotización involucra 2 cosas. Comentarle cómo la propuesta resuelve el problema inicial que nos planteó, cómo queda el esquema del precio que hace sentido con el presupuesto que de manera inicial la persona te había dicho que tenía. Y tercero, argumentar de manera clara las objeciones que ya pensaste que puede llegar a tener para tomar una decisión. Un gran tip que te puede ayudar para poder cerrar cuando tú estés presentando la cotización es que traigas a la mesa la parte del cierre y la urgencia que tiene para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puede haber opciones. Puedes hacer una promoción especial sin que esto sea un descuento, un adicional que le pueda brindar más valor al que le estabas otorgando de manera inicial
pero esa propuesta, promoción o oferta que le vas a dar debe de tomarla en ese momento que estás haciendo la presentación. Si no la toma, se le está perdiendo. No pierde el precio que ya le diste, pero sí está perdiendo la gran promoción, lo que puede ayudar a que ese momento sea un momento de cierre. En resumen, muchas veces tomamos esta etapa de calificación como algo mínimo, cuando tiene un gran nivel de importancia para poder cerrar. En realidad, entre menos cotizaciones mandes, hay una mejor probabilidad de cierre, por raro que parezca. Porque esto quiere decir que calificaste correctamente, que las cotizaciones se enviaron de manera correcta y por último, que el cierre vino ligado a esa presentación de cotizaciones. Por último, si ya tienes el sí de parte del cliente, ¿por qué buscar el no? Toma acción y ya, que suene la caja. Seguiremos hablando de más partes del embudo de ventas en los siguientes videos. Así que si te interesa más información o te interesa que hable de algo más específico, déjamelo en los comentarios. Yo soy Pedro Ramos y nos vemos en el siguiente video. Chao.